Ginecología de la Universidad CES, y en conjunto con mis asesoras, la doctora Susana Salazar y la doctora Julieta Moreno, les traigo un tema que denominamos feminismo, maternidad y técnicas de reproducción asistida. Entonces, ¿por qué este tema? Hace 3 años que inicié mi residencia, sentía mucho las inequidades que veía en mi contexto con las mujeres y simpatizaba con ideales que se consideran feministas, pero nunca me había cuestionado verdaderamente mi rol como mujer en la sociedad y mucho menos mi rol como futura ginecóloga. Esta charla surge como respuesta a intentar conciliar 2 cosas que me mueven mucho, el feminismo y la maternidad. Respondiendo varias preguntas como ¿qué es el feminismo? Si el feminismo es contra la maternidad, ¿qué relación hay entre autonomía reproductiva, feminismo y maternidad? Entonces, el propósito es que durante esta charla podamos resolver estas preguntas juntos. El objetivo de esta charla como tal es desde una visión del feminismo de tercera ola en adelante presentar a las técnicas de reproducción asistida como una herramienta que rompen con el discurso del género frente a la biología de la reproducción, validando y asistiendo la autonomía reproductiva de las mujeres y ayudando a darle espacio al concepto de nuevas maternidades. Quiero empezar hablando entonces del feminismo. Entonces, Bell Hooks, que es una escritora y activista social feminista estadounidense, dice que ser feminista en un sentido auténtico del término es leer para todos, tanto para hombres y mujeres, y liberación de los patrones de roles sexistas, dominación y opresión. Entonces, a medida que nuestras sociedades fueron avanzando, empezó a surgir la necesidad de regulación, por lo que se empezaron a crear instituciones y sistemas de poder que consciente o inconscientemente pusieron al hombre en posiciones de poder en todos los ámbitos sociales, como el gobierno, la ley, la religión, la educación, inclusive el matrimonio y el hogar, dejando a la mujer relegada a roles que se consideraban secundarios. Y eso hizo que fuéramos consideradas intelectual, social y culturalmente inferiores a los hombres. Esto llevó a que a través de toda la historia mujeres empezaran a desafiar esos límites, hasta que poco a poco se fue volviendo un sentimiento mucho más colectivo y surge el feminismo. Entonces los sociólogos identifican 3 olas o periodos principales en el feminismo. La primera ola, entonces, más o menos desde el siglo XIX hasta los años 20, en el que el principal motivo, la principal agenda feminista era lograr el derecho al voto, la igualdad de acceso a la educación y a derechos en el matrimonio. Posteriormente, después de la Segunda Guerra Mundial y después de que pasa todo ese momento posguerra, en los años 60 a 80 llega la segunda ola del feminismo, que es un feminismo un poco más radical, que buscaba reducir la desigualdad en ámbitos como el trabajo, la familia, derechos sexuales y reproductivos. Acá se empezó a hablar de anticoncepción, de que la mujer debía estar como en dominio de su propio parto, de los derechos para el aborto. Entonces, como les decía, era un feminismo un poco más radical que buscaba una igualdad de los sexos, porque todavía no se tenía muy claro como ese concepto de género. Y que iba mucho como en contravía o intentar romper la estructura de lo que se consideraba que una mujer debía ser. Ya recientemente, entonces, tenemos la tercera ola, que fue a partir de los años 80, que justo coincide con el inicio del uso de las técnicas de reproducción asistida, en el que se empezaron a incorporar problemas mucho más diversos. Entonces ya el feminismo empezó a incorporar también problemas de raza, ya se empezó no a hablar de sexo, sino de género e identidad sexual. Empezó a prevalecer la teoría queer, el feminismo postcolonial, que hablaba de mujeres como en lugares geográficos mucho más remotos, del ecofeminismo y la responsabilidad que tenemos las mujeres con el cuidado del ambiente, del mujerismo, que hablaba mucho sobre la mujer afro y de cómo ella también, el feminismo clásico de segunda ola, era un poco excluyente con esta. Y también se empezaron a incorporar conceptos como el positivismo sexual, y supremamente importante en este momento y para el resto de la charla, empezó a hablar de autonomía y de justicia reproductiva. Y también se le empezó a dar relevancia a incluir a las personas trans en el discurso feminista. Finalmente, en el 2010, pues se escribe como una cuarta ola, que
empezó a incorporar pues como todos los cambios de esta nueva sociedad, las redes sociales, el activismo. Es un feminismo un poco más liberal, muy similar y con ideas muy similares al feminismo de la tercera ola, que busca una cooperación entre los sexos. Entonces, principalmente en su agenda entonces buscaban desculpabilizar a la mujer como víctima de abuso sexual y generar una conciencia frente a esto, educar de manera global a las mujeres para poder empoderarlas, la conciencia también de la existencia y el activismo en contra del feminicidio, y también seguimos trabajando frente a la brecha salarial. Todo este recorrido histórico hace que inclusive dentro del mismo feminismo haya posturas contrarias sobre qué define o qué es ser feminista. Y durante esta charla entonces me voy a centrar en una lectura del feminismo desde la tercera y cuarta ola, o sea, desde la tercera ola en adelante, frente al concepto de autonomía reproductiva y a cómo las técnicas de reproducción asistida encajan en esa nueva construcción de los derechos reproductivos y de la feminidad. Entonces, vimos que hay pues como muchas diferencias en esa definición. Entonces, ¿qué define entonces una feminista desde esa postura de tercera ola en adelante? Entonces, primero, que el género está socialmente condicionado. Recordemos que el género es una construcción social que abarca las expectativas culturales, los roles, comportamientos y características que se asocian a ser hombre o mujer en una sociedad determinada. Ser feminista entonces es cuestionar esos roles de género que nos ha impuesto la sociedad. Adicionalmente, un feminista reconoce el patriarcado reconociéndolo como un sistema de dominio institucionalizado que lo que busca es mantener la subordinación e invisibilización de las mujeres y todo aquello que se considera como femenino, creando así una situación de desigualdad estructural, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, la maternidad impuesta puede ser una de esas relaciones de poder en las que puede estar la mujer si lo vemos desde una visión en el patriarcado. Un feminista también busca la igualdad de género, igualdad en cuanto a oportunidades y derechos, rompiendo con esos roles de género impuestos socialmente. Por eso hablamos de igualdad de género y no igualdad de sexos. Un feminista cuestiona la misoginia. Entonces, la misoginia, ¿qué es? Es el odio, aversión o rechazo a lo considerado femenino desde el rol de género femenino, ¿cierto? Como les decía, diferente al concepto de sexo. Y finalmente, entonces, un feminista defiende la autonomía corporal. Entonces, promueve la libertad corporal y la autonomía de cada mujer para el uso y propiedad de su cuerpo. Entonces, esto consiste en que cada mujer pueda tener el poder y la capacidad de decidir sobre su cuerpo, sobre su futuro, sin violencia y sin coacciones. Entonces, para concluir esta primera parte, volviendo a Bell Hooks, entonces ella dice que el feminismo es para todos. Y sí, el feminismo es para todos porque precisamente esas relaciones de poder que establece el patriarcado no solo nos afectan a las mujeres, también afecta a los hombres, inclusive en muchos aspectos, pero resaltando el tema de esta charla, afecta a los hombres desde el punto de vista reproductivo, cuando se enfrentan a un diagnóstico de infertilidad, por ejemplo, cuando se les cuestiona lo que se considera tradicionalmente como masculinidad. Pasando entonces a la siguiente pregunta, y después de entender qué busca el feminismo, me pregunté, ¿es entonces la maternidad contraria al feminismo? Entonces, la reproducción y la maternidad han estado siempre en el centro del movimiento feminista desde su surgimiento. Entonces tenemos un lado, desde el feminismo de la segunda ola, ese feminismo más radical, que considera que la maternidad es un medio para mantener el estado social y económico inferior de la mujer. Es decir, la maternidad, como ese mandato natural de todas las mujeres, es el que garantiza que la mujer se quede en un rol secundario y complementario al hombre. Hay otra postura que ya es una postura desde la tercera ola, que deja de ver la maternidad como una categoría fija o como un principio organizador de la sociedad y ya ve a la maternidad como una parte de la mujer, no como el todo. Y pues que la mujer es la que decide si incorpora esa parte en su identidad o no. Entonces, una visión de la maternidad desde el feminismo de la tercera y cuarta ola nos dice que la maternidad, primero, no es subordinación. Se puede querer ser mujer por fuera de las relaciones, se puede querer ser madre por fuera de las relaciones de poder que nos impone el patriarcado.
Permite la coexistencia de otras identidades en la mujer, es decir, la mujer, así sea madre, no es solo madre, sino que puede ser muchas más cosas que se propongan. Tercero, la maternidad no es exclusiva de mujeres heterosexuales, entonces esto abre la discusión y la posibilidad sobre otras nuevas maternidades. Esta busca resaltar la recompensa espiritual, intelectual y emocional de la mujer, entonces volver la maternidad y verla desde un punto de vista positivo, valida precisamente el deseo de maternar que viene como parte de esa autonomía reproductiva de la mujer como una fortaleza y definitivamente una vista de la maternidad desde el feminismo de tercera y cuarta ola implica que es una maternidad desde la elección, desde un ejercicio de la autonomía reproductiva de cada mujer. Entonces, concluyendo entonces, para el feminismo de la tercera y cuarta ola, no solo hay una forma de maternidad, sino que hay múltiples maternidades que las mujeres pueden autodeterminar, ¿cierto? Y que se van a lograr gracias a la autonomía reproductiva que esta visión defiende. En este escenario, entonces, precisamente aparecen las técnicas de reproducción asistida, porque estas pueden influir en los mecanismos biológicos de la procreación. Entonces, influyen de manera directa en cómo vemos el género, desligando la reproducción de lo que es considerado como femenino y dándole paso a una real autonomía reproductiva independiente del género, permitiendo estas nuevas maternidades. La autonomía reproductiva en Colombia se define como la facultad de las personas de decidir libremente sobre la posibilidad de procrear o no, cuándo y con qué frecuencia. Y este principio implica entonces la garantía de condiciones para el ejercicio de libertad de cada persona, eliminando concepciones y prácticas que limiten su reproducción, como por ejemplo control correctivo sobre la reproducción, anticoncepción forzada, aborto forzado, mutilación genital, esterilización forzada y otras prácticas nocivas. Entonces, el feminismo desde sus orígenes pues, ha luchado por la autonomía reproductiva, buscando que la mujer tenga control sobre su propio cuerpo y reproducción. Entonces, el feminismo considera que la autonomía reproductiva es un paso necesario para la libertad individual y la autonomía de cada mujer. Y es una condición fundamental para poder superar las barreras que nos pone el patriarcado. Para lo cual entonces se han venido hablando pues, de diversos temas alrededor de la autonomía reproductiva, pues resalto acá el derecho y el acceso al aborto, la anticoncepción y las técnicas de reproducción. En Colombia hay un marco normativo importante que busca garantizar a las pacientes su autonomía reproductiva. Quiero resaltar entonces la Ley 1953 del 2019, que es la política pública en materia de prevención de infertilidad y su tratamiento dentro de la salud reproductiva, la cual es reglamentada a través de la Resolución 228 del 2020, por la cual se adopta la política pública de prevención y tratamiento de la infertilidad. De estas, resalto entonces que tiene un enfoque de derechos diferencial y de género, y que se rige precisamente por los principios de dignidad humana, autonomía reproductiva y justicia distributiva. Y esta nos da un marco para tomar decisiones clínicas al respecto. Pasando entonces ya propiamente a hablar de las técnicas de reproducción asistida, entonces, ¿en qué escenario pueden ser útiles y cómo? Entonces, ya sabemos que la autonomía reproductiva permite a las pacientes decidir cómo y cuándo y si quieren o no ejercer algún tipo de maternidad, ¿cierto? Entonces, ¿cómo? Entonces, dependiendo el escenario de cada una de cada mujer. Entonces, puede ser el contexto de una mujer soltera, puede ser el contexto de una mujer que esté en una pareja heterosexual, de una mujer que esté en una pareja homosexual. Y cuándo, dependiendo de cada uno, de cómo sea su proyecto de vida, de su planificación familiar, que recordemos que es un concepto que va más allá de anticoncepción, y con un pleno conocimiento de su biología reproductiva. ¿Por qué? Porque pues para lograr eso necesitamos una adecuada educación como mujeres y nosotros como médicos, especialmente como ginecólogos, tenemos un papel supremamente importante para ayudar a garantizar esto. Porque se han preguntado qué tanto saben las mujeres sobre su propia biología reproductiva, qué tanto nos informan sobre esto.
Entonces, a este estudio, que es un estudio cross-sectional publicado en el 2022, que incluyó 1.779 pacientes en edad reproductiva entre 18 y 29 años en Estados Unidos. Entonces, lo que ellos querían era evaluar el conocimiento de estas pacientes sobre 3 temas específicos relacionados a su biología reproductiva. Entonces, uno, si ellas conocían en qué edad se empezaba a caer su fertilidad. 2, si conocían en sus ciclos menstruales cuál era su periodo fértil. Y 3, si tenían conocimiento de que la reserva ovárica no se regeneraba, ¿cierto? Que se agotaba. Entonces, ¿qué encontraron? Que estas pacientes, el 62% conocían que el equilibrio de la fertilidad tenía relación con la edad. El 59% de las pacientes conocían cuál era como su periodo fértil y conocían como sus momentos del ciclo. Y el 45% de las pacientes sabían que la reserva ovárica pues era precisamente eso, era una reserva y pues que no se regeneraba. Solo el 22% de las pacientes tenían conocimiento sobre las 3 áreas, que si vemos son pues como 3 cosas que para nosotros parecen muy obvias, pero que en la población general no lo conoce y que son temas supremamente importantes para poder ejercer de manera adecuada nuestra autonomía reproductiva. Y hasta 13% de pacientes dijeron que no tenían conocimiento sobre ninguno de estos temas. Ellos encontraron que el nivel de educación superior, ingresos superiores, se asociaban a conocimientos sobre estos temas y que pacientes de poblaciones más vulnerables como los afroamericanos, asiáticos y pacientes que consideraban que la religión era muy importante en su vida, estos pacientes se asociaron con no tener conocimiento sobre esto. Entonces, ellos que concluyen que las mujeres jóvenes en Estados Unidos tienen conocimientos incompletos sobre aspectos de su biología reproductiva y que estos vacíos en el conocimiento pueden llevar a desenlaces desfavorables en salud reproductiva. Entonces, proponen realizar intervenciones en política pública del sector salud para poder mejorar esto. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo estaremos acá en Colombia? Entonces, acá vengo a cuestionarnos, ¿cuántas veces en la consulta hemos abordado estos temas con nuestras pacientes? Porque creo que todos tenemos el chip de la anticoncepción, pero nos falta tener mucho la aproximación desde la planificación familiar, de invitar a nuestras pacientes que se piensen su futuro reproductivo desde el conocimiento de su biología reproductiva. ¿Y qué es lo mínimo que las pacientes deberían saber entonces sobre su biología reproductiva? Entonces, uno, entender que su potencial reproductivo disminuye con la edad. 2, que la reserva ovárica es esto, precisamente una reserva y que no se renueva, sino que se va agotando. 3, en el escenario de que ya haya un deseo de maternidad y una búsqueda reproductiva y no se haya logrado, si se cumplen los criterios para el diagnóstico de infertilidad, hacer este diagnóstico para poder dirigir a la paciente a un manejo adecuado. O si de entrada las pacientes son candidatas a terapias de reproducción asistida por sus condiciones específicas, ofrecérselas, ¿cierto? Entonces, estos 4 aspectos, de una manera muy simplista, nos pueden ayudar a promover que en esa paciente se pueda ejercer de manera adecuada su autonomía reproductiva. Entonces, vamos a hablar entonces cómo, pues un poco de estos escenarios y cómo las técnicas de reproducción asistida pueden ayudarnos. Entonces, como resultado de todo lo que hablamos al inicio de la charla, de la lucha feminista para lograr para las mujeres un espacio en la sociedad, las mujeres hoy tenemos posibilidades de elegir qué deseamos hacer con nuestras vidas. Y que si así están nuestros planes, pues podamos educarnos, crecer profesionalmente y de ocupar puestos de liderazgo, de cambio, demás, cosa que hace 60 o 70 años era impensable. Esto ha llevado a 2 cosas. Entonces, primero, a una disminución de la natalidad, ¿cierto? Entonces, acá vemos cómo a través de los años, por ejemplo, en nuestro país puntualmente ha caído pues la tasa de natalidad, y estos son solo cifras comparándonos desde el 2014, ¿cierto? Si nos vamos mucho más atrás, pues la caída es mucho más pronunciada. Esta es la comparación de la pirámide poblacional de nuestro país, que recordemos que la base pues representa como esa generación de cambio para poder reemplazar la generación productiva económicamente. Entonces vemos como en 1970 pues la pirámide precisamente tenía forma de pirámide y progresivamente se ha ido ensanchando, ¿cierto? En este momento no logrando pues como esa tasa de recuperación de la sociedad, de la población económicamente activa. ¿Listo? Entonces, que las mujeres podamos decir libremente cuándo no ser madres tiene definitivamente pues un impacto demográfico en las tasas de natalidad.
Y segundo, que también va a haber un aumento en la edad de la maternidad, ¿cierto? Entonces, que aquellas mujeres que deciden ser madres tiendan a hacerlo a edades más avanzadas de lo que previamente sucedía. Entonces, acá vemos para Estados Unidos cómo a través de los años ha ido aumentando progresivamente la cantidad de mujeres que es madre en edades más avanzadas. Entonces vemos, por ejemplo, acá de 40 a 44 años cómo va aumentando la línea, de 35 a 39, de 30 a 34, se ha mantenido estable relativamente entre 25 y 29 y ha decaído inclusive las maternidades más tempranas entre 20 y 24 años. Entonces, esto ha llevado a un aumento de la edad de la mujer en el primer hijo, que aproximadamente para el 2022 estaba en 27.4 años, que es un incremento de casi 3 años en las últimas décadas, y que así suene muy poco, pues si mantenemos como el ritmo en el que vamos, puede ir aumentando progresivamente, y como les decía, esto puede ser influyente en la economía y la sociedad. Entonces es claro que nuestros estilos de vida en el momento han cambiado y que ahora nuestros contextos de vida son supremamente diferentes a los contextos de nuestras abuelas o de nuestras madres en su momento. Sin embargo, biológicamente aún no nos hemos puesto al tanto de este cambio de vida y la verdad innegable es que nuestra fertilidad como mujeres va a depender de nuestra edad. Entonces, ¿por qué? Porque pues, a medida que tenemos más años va disminuyendo nuestra cantidad ovocitaria y también la calidad ovocitaria. Y esto empieza a suceder, puede inclusive suceder tan temprano desde los 32 años, usualmente desde los 35, y se vuelve más marcado desde los 37 años. Esto podemos verlo reflejado entonces en un declive de la tasa de embarazos que es inversamente proporcional a la edad materna, como vemos acá en esta gráfica. Y adicionalmente teniendo también a más edad, menos nacidos vivos y más posibilidad de abortos, mortinatos y aneuploidías. Entonces acá vemos esta curva que sería el porcentaje de abortos. Es por eso que cuando vemos los resultados en técnicas de reproducción asistida en centros de fertilidad, estos datos son para Estados Unidos en el 2020, entonces vemos en la línea Y la tasa de nacidos vivos y en la X la edad de la paciente. La línea azul se corresponde a ciclos con ovodonación y la tasa naranja, la línea naranja se corresponde a ovocitos propios. Entonces vemos como en la línea naranja, que son aquellas pacientes que usan sus propios ovocitos, la tasa de nacidos vivos cae inversamente proporcional a la edad y como la línea azul pues, es la de donantes de ovocitos, que recordemos que los donantes de ovocitos son mujeres jóvenes entre 20 y 30 años, pues se considera que son ovocitos de calidad, se mantienen relativamente estables sin importar pues, la edad de la paciente, ¿cierto? ¿Qué estrategias entonces tenemos desde las técnicas de reproducción asistida para preservar la autonomía reproductiva de las pacientes? Entonces tenemos la preservación de fertilidad electiva y como tal las técnicas de reproducción asistida. Entonces, hablando de la preservación electiva de la fertilidad, recordemos que esto es una herramienta para las pacientes que en el futuro tengan diagnóstico de infertilidad cuando intenten una concepción. Este método no previene ni evita la infertilidad ni garantiza a futuro un nacido vivo. Lo que sí permite es a las pacientes ser sus propias donantes de ovocitos cuando toman la decisión de retrasar su maternidad. ¿Por qué? Porque como sabemos, la edad de las pacientes en la captura de los ovocitos va a predecir esa probabilidad de embarazo y de nacidos vivos, ¿cierto? No la edad de la paciente en la transferencia embrionaria. Entonces, ¿qué opciones tenemos? Entonces tenemos la criopreservación de embriones. La criopreservación de embriones se viene haciendo pues, desde el inicio de las técnicas de reproducción asistida de la fertilización in vitro en los años 80. Entonces, esta consiste en una estimulación ovárica controlada de esos ovocitos se llevan a fertilización in vitro o inyección intracitoplasmática. Posteriormente se debe esperar, ver cuántos embriones se forman, ver la calidad de los embriones y ya así después llevar esos embriones a criopreservar. Entonces es un proceso que también implica tiempo. ¿Qué pasa con la preservación de embriones? Que requiere semen donado, ¿cierto? Entonces, pues este semen requiere semen. Y este semen puede ser entonces de la pareja de la mujer o puede ser semen donado. Lo cual implica que en el uso futuro, pues pueda ser un poco más difícil cuando hablamos desde el
punto de vista de autonomía reproductiva de la mujer. ¿Por qué? Porque entonces a futuro, entonces esa mujer puede decidir hacer una transferencia embrionaria, pues dependiendo de su situación actual, ¿cierto? Pero esos embriones se consideran que son propiedad de ambos progenitores, ¿cierto? En el caso de que se haya hecho con el semen de la pareja en ese momento. Entonces, en ese momento futuro en que la mujer se plantee utilizarlos, pues puede ser complicado dependiendo de la situación actual de esa mujer. Puede decidir donar esos embriones, ¿cierto? Que también sería un ejercicio de autonomía reproductiva, tomar esa decisión, pero si la mujer o la pareja deciden no utilizarlos, entonces ahí es cuando se vuelve un poco más complicado tomar la decisión de desechar embriones, ¿cierto? Puede implicar como más conflictos éticos. Versus la criopreservación de ovocitos, que entonces esa lo que va a implicar es hacer una estimulación ovárica controlada en la mujer, posteriormente ver cuáles de esos ovocitos que se captan son maduros o están en metafase 2 y ya sí llevar estos a criopreservación, ¿cierto? Que se hace mediante vitrificación. Precisamente esta vitrificación de ovocitos pues ha permitido que los ovocitos resistan de manera más adecuada al congelamiento y al descongelamiento, y desde el 2012 la Sociedad Americana de Reproducción considera pues esta técnica no como una tecnología experimental, sino como algo que se le puede ofrecer a las pacientes. ¿Cuál es la ventaja de esta? Que no requiere semen, ¿cierto? Entonces, esta decisión la puede tomar una mujer sola o en ese momento en pareja inclusive, pero desde el ejercicio de su autonomía reproductiva. Y en el uso a futuro, entonces, si esa mujer se plantea en el futuro utilizarlos, entonces podría hacer in vitro o ICSI con semen de la pareja en ese momento o inclusive con semen donado en ese momento, si pues esa es su decisión. Eso también permite que la mujer pueda decidir si no va a usar esos ovocitos, donarlos, también en ejercicio de su autonomía reproductiva, o desecharlos, que pues éticamente presentan menos conflicto que desechar embriones. El éxito de esta, pues de esa criopreservación de ovocitos, definitivamente va a depender de la edad de la mujer en el momento de la preservación, que ya sabemos que los resultados son mejores cuando pasan antes de los 35 años, y del número de ovocitos que se criopreserven, ¿cierto? Porque posteriormente esos ovocitos tienen que ser llevados, como les explicaba, a un in vitro, a un ICSI, ver de eso cuántos embriones salen, luego hacer la transferencia, ¿cierto? Entonces, estamos como un pasito más atrás que la criopreservación de embriones. Entonces, ¿cuál es mejor? Entonces, si hablamos desde el punto de vista de desenlaces reproductivos, pues definitivamente sería mejor criopreservar embriones, ¿cierto? Porque ya estamos un paso más adelante como de ese proceso que debemos hacer, ¿cierto? Y ya solo sería transferir los embriones y ya nos ganamos como todo ese tiempo. Mientras que la criopreservación de ovocitos es criopreservar una posibilidad de formar embriones en el futuro. Sin embargo, como estamos hablando desde el punto de vista de autonomía reproductiva, pues consideramos que es mejor la preservación de ovocitos. ¿Por qué? Porque esta nos abre mucho más las posibilidades de que esa mujer en el futuro, sin importar en su momento cuáles sean sus condiciones de vida, cuáles sean su estado, si está en pareja o no está en pareja, pueda ejercer libre su autonomía reproductiva. Entonces, respecto a la vitrificación de ovocitos, vamos a ver pues lo que ya les había dicho, que va a depender mucho de la edad de la mujer y del número de ovocitos. Entonces traje este estudio para mostrarles, publicado en Fertility y Sterility en el 2016, que es un estudio observacional retrospectivo multicéntrico que incluyó 1.468 mujeres, ¿cierto? Que habían sido llevadas a preservación de fertilidad, ya sea por su edad de manera electiva o por alguna condición médica entre el 2007 y el 2015. Entonces, el objetivo era proveer una descripción detallada del estado actual de la vitrificación ovocitaria como medio de preservación electiva de la fertilidad. Y ellos buscaron como desenlace primario ver cuál era esa supervivencia de los ovocitos y la tasa acumulada de nacido vivo. Entonces, ¿qué encontraron? De las 1.468 mujeres que preservaron su fertilidad, 137, es decir, el 9.3% de las pacientes en este periodo de tiempo volvieron a utilizar sus ovocitos. La tasa de supervivencia ovocitaria, es decir, de los ovocitos que se vitrificaron, cuántos resistieron pues como la descongelación, fue hasta del 85.2%, supremamente buena, con un intervalo de confianza entre el 83% y el 87.2%. Entonces, esta gráfica nos muestra
en grupos de edades maternas, cuál fue la media de ovocitos que se captaron y la media de ovocitos que se vitrificaron. Entonces vemos que los mejores grupos pues, son las mujeres entre 31 y 35 años. Y finalmente esta gráfica, entonces lo que nos muestra en la línea azul, nos grafica tasa de nacidos vivos acumulada y el número de ovocitos que se consumen por ciclo de in vitro, ¿listo? Entonces en la línea azul tenemos las mujeres entre menores de 35 años y en la línea verde mujeres mayores de 36 años. Entonces vemos cómo cuando se utilizaron 5 ovocitos, la tasa de nacidos vivos en las pacientes menores de 35 años fue 15.4 versus de 5.1 en las pacientes mayores de 35 años. Cuando fueron 8 de 40 versus 19.9, cuando se utilizaban 9 de 50% versus 25%, entonces vemos que las diferencias son muy marcadas y a partir de 15 ovocitos en las mujeres menores de 35 años, pues casi que se mantenía constante, pero miren que las mujeres mayores de 36 años casi que alcanzan como un plato después de los 11 ovocitos, ¿cierto? Entonces no hay como mucha diferencia. Entonces, ¿esto qué nos dice? Entonces, uno, es importante, supremamente importante, el impacto de la edad en la fertilidad. Entender esto nos ayuda a asesorar de mejor manera a nuestras pacientes para decirles cuál es ese momento adecuado de preservación. Esto hace que si la mujer preserva en un momento adecuado, pues tenga mejores resultados en el futuro. Ya sabemos que los mejores resultados son pacientes menores de 35 años y que, pues según esa gráfica de Kaplan-Meier que les mostré, los pues, de 8 a 10 ovocitos en metafase 2 serían como necesarios para tener un éxito razonable y tener pues como esas tasas acumuladas de nacidos vivos que les mostré. Pasamos entonces al otro escenario en que las técnicas de reproducción asistida tienen el potencial de ayudar a las mujeres a lograr su proyecto de maternidad y es ya en el contexto de un diagnóstico de infertilidad. Entonces en el 2023 la Sociedad Americana de Reproducción renovó pues o actualizó este diagnóstico y lo denomina como una enfermedad, condición o estado caracterizado por cualquiera de los siguientes. Entonces, el primero es la incapacidad de lograr un embarazo exitoso basado en la historia médica, sexual, reproductiva del paciente, su edad, hallazgos físicos, exámenes diagnósticos o la combinación de estos factores. La segunda es la necesidad de intervención médica de entrada, incluyendo, pero no limitado, al uso de gametos embriones para poder lograr un embarazo exitoso, sea como individuo o como pareja. Eso es supremamente importante. Y tercero, pues que es como la definición más clásica que conocemos, entonces en pacientes que tengan relaciones sexuales sin protección irregulares, estamos acá hablando de una pareja heterosexual, sin ninguna etiología sugestiva de habilidad reproductiva comprometida, entonces se debe iniciar la evaluación cuando ya se lleven 12 meses si la mujer es menor de 35 años y 6 meses cuando la mujer sea mayor de 35 años. Entonces, esa definición y esa actualización de la definición es extremadamente importante del desarrollo. Entonces, primero, porque nos plantea la infertilidad no como una enfermedad, ¿cierto? Entonces, sino como la imposibilidad o condición biológica que limita la reproducción, ¿cierto? Es decir, se puede tener infertilidad sin necesidad de estar enfermo, de tener una patología. Segundo, porque respeta la historia y las preferencias de cada mujer, porque nos abre la posibilidad a la diversidad de familias y porque va acorde a la biología reproductiva de la mujer, ¿cierto? Cambia la aproximación dependiendo de la edad de esa mujer. ¿Todo esto a qué responde? Pues a las ideas de igualdad de género y de autonomía que defiende precisamente el feminismo. Y ya, pues para finalizar, quiero hacer énfasis en dos escenarios muy puntuales en los que considero que la medicina reproductiva y especialmente las técnicas de reproducción asistida son una herramienta supremamente importante para ayudar a las pacientes a lograr sus metas reproductivas. Uno es en las mujeres solteras con deseo de maternidad y dos, en las mujeres en uniones no heterosexuales. Entonces, para comenzar, traigo como este reporte de pues un comité de opinión de ética de la Sociedad Americana de Reproducción en el que quiero resaltar específicamente esto último que ellos dicen como algo tan importante, y es que los programas de reproducción asistida deben tratar todas las solicitudes por igual, sin importar el estado civil, la orientación sexual o la identidad de género de la paciente. Entonces, para las mujeres solteras,
es supremamente saber cuáles son los deseos y preferencias de esta, ¿cierto? Porque una mujer soltera se puede aproximar a buscar asesoría si quiere preservar su fertilidad a futuro, si quiere esperar o si todavía no tiene claro eso, o inclusive pues si quiere ejercer una maternidad en el momento. Entonces debemos saber cuáles son sus deseos y preferencias. Siempre a todas estas mujeres pues hacer una evaluación clínica, ¿cierto? Porque esto es lo que nos va a permitir escoger qué tipo de técnica de reproducción es candidata. Entonces, si son candidatas a una inseminación artificial, si son candidatas a llevarlas de trabajo in vitro por sus condiciones, ¿cierto? Entonces, esto va a cambiar demasiado. Y de entrada saber, pues, que hay que explicarle a esa mujer que si quiere ser madre soltera, pues, requiere donación de semen. Y pasando ya a las mujeres cisgénero con parejas del mismo sexo, también entonces, de entrada, explicarles que requieren donación de semen. También hacer una evaluación clínica de ambos los miembros de la pareja, ¿cierto? Porque es importante saber cómo están desde el punto de vista clínico, pero también preguntarles cuáles son las preferencias, ¿cierto? Las que desean y qué percepción tienen desde el punto de vista de ejercer su autonomía reproductiva. ¿Por qué? Porque en este escenario concreto tenemos muchas más opciones que ofrecer, ¿cierto? Entonces, en estas pacientes se podría plantear hacer una inseminación artificial con semen de donante, se podría hacer un in vitro, ¿cierto? Pero el in vitro también tiene varios cambios, entonces podríamos hacer un in vitro con ovocitos autólogos, es decir, que la mujer que porte el embarazo lo haga con ovocitos pues, propios, ¿cierto? O está el método ROPA, que significa pues en sus siglas recepción de ovocitos de la pareja, es decir, hacer el in vitro con los ovocitos de una de las mujeres y hacer la transferencia embrionaria en la otra pareja, ¿cierto? Y finalmente, pues también podrían hacer in vitro pues mediante embriodonación. Entonces, lo importante a explicarles es que los resultados reproductivos, si comparamos el in vitro autólogo o el in vitro método ROPA, pues han sido muy similares. Inclusive les traje pues este estudio que fue publicado en el 2021, que es un estudio observacional retrospectivo de cohorte, que incluyó 180 parejas de mujeres y ellos querían comparar los desenlaces reproductivos entre las pacientes que fueron llevadas a in vitro mediante método autólogo o mediante método ROPA. Entonces incluyeron 60 parejas que fueron llevadas a ROPA versus 120 parejas con in vitro autólogo entre el 2012 y el 2018 y querían ver cuál era la tasa de embarazo de nacidos vivos en la primera transferencia y cuál era la tasa acumulada. Entonces acá vemos las características de las parejas, ¿cierto? Esto es supremamente importante porque pues recordemos que los desenlaces van a ir muy asociados a la edad de la mujer, ¿cierto? Entonces vemos que son muy similares en los grupos, tanto que fueron llevados a ROPA como que fueron llevados a in vitro de manera autóloga. Entonces, ¿qué encontraron? Que en la primera transferencia la tasa de embarazo en las pacientes que fueron llevados a método ROPA fue el 60% versus un 40% en las pacientes que fueron llevadas a in vitro autólogo. Para una tasa de nacidos vivos y una tasa de nacidos vivos de 57.1% versus 29.8%, con un OR positivo que favorecía tener un nacido vivo si se llevaba a método ROPA de 3.05 con un intervalo de confianza de 1.42 a 6.57. Y esto se conservaba en las tasas de embarazo acumulado con una tasa de nacidos vivos de 66.1% para ROPA versus 43.4% para in vitro autólogo, con un OR también que favorecía al método ROPA de 2.51 con un intervalo de confianza de 1.14 a 5.54. Entonces, ellos concluyen que cuando está clínicamente indicado, el método ROPA podría tener el potencial de mejorar los resultados reproductivos. Y pues uno se preguntaría, ¿por qué? ¿Cierto? Si eran mujeres que eran muy similares. Entonces, lo que se considera es que este método lo que permite es elegir, pues como elegir los mejores ovocitos entre las dos pacientes y que eso se ve reflejado precisamente en los resultados reproductivos. Para concluir, entonces, especialmente desde nuestro papel como médicos y ginecólogos, el feminismo es para todos, ¿cierto? No solo para las mujeres, no solo para los hombres, no solo para los médicos, el feminismo definitivamente es para todos y ojalá como médicos y ginecólogos nos planteemos empezar a accionar y buscar a que las pacientes
ejerzan su autonomía reproductiva como una de las características del feminismo. Segundo, pues que la maternidad no es contraria al feminismo. Desde la mirada de ese feminismo de tercera y cuarta ola, la maternidad no es contraria al feminismo cuando se vive y se ejerce desde la autonomía reproductiva de la paciente. Las técnicas de reproducción asistida entonces nos permiten validar ese discurso de autonomía reproductiva desde el feminismo, porque estas son un medio de liberación y de construcción de nuevas maternidades en el siglo XXI. Y por último, pues invitarlos a que nos familiaricemos con esto, con ese concepto de biología reproductiva y el concepto de infertilidad que nos plantea la Sociedad Americana de Reproducción, para poderle dar una adecuada asesoría a nuestras pacientes y asistirlas en el ejercicio verdadero de su autonomía reproductiva. Muchas gracias. Bueno, Juanita, felicitaciones por tu charla. Quisiéramos escuchar de los residentes si alguno quiere hacer alguna alusión a la charla o tienen alguna pregunta. ¿Qué? Ah, bueno, o quieren hablar primero las asesoras. ¿Quiere hablar primero la doctora Julieta o la doctora Susi? Bueno, vamos a empezar entonces yo, si me permiten, Juanis, muchas felicitaciones. ¿Se escucha bien? Hola. Sí, señora. Ah, bueno. Juanita, muchas felicitaciones, una excelente charla. A ti, muchas gracias por la invitación, me siento muy feliz de estar aquí, de volver, pues no estoy en el salón, pero de volver como estas charlas que siempre nos han traído tantos beneficios y tantos conocimientos desde los residentes como a los que ahora somos pues, docentes y ginecólogos. Esta es una charla que es diferente y es de actualidad, ya que el mundo viene cambiando muy rápido y consigo la reproducción también. Hablando puntualmente de los términos reproductivos, tenemos opciones para ayudar a las mujeres a cuidar y a defender su futura maternidad y su autonomía reproductiva. La primera, Juanita la explicó muy bien, es la vitrificación de ovocitos, que es la famosa congelación de óvulos, que sin hablar pues del montón de mujeres que tienen indicación médica, como pacientes con cáncer, con endometriosis severa, antecedentes de falla ovárica en la familia, etcétera, sino con mujeres que por alguna u otra razón no han definido su futuro reproductivo, pues tienen acá esta oportunidad de guardar sus óvulos para usarlos el día de mañana. Y eso más que todo es como para cuidar su futura fertilidad. Ojo, es muy importante entender que cuando vitrificamos o congelamos nuestros óvulos, eso es una oportunidad a un mediano o largo plazo de poderlos utilizar, pero no es una seguridad de que nos vayamos a embarazar con esos propios óvulos. Entonces, hay siempre que asesorar muy bien a las pacientes, hay que escoger muy bien las pacientes que son candidatas a congelar, pero también explicarles que están vitrificando, congelando una oportunidad, pero no una seguridad. Es como tener una póliza de salud, es mejor tenerla, pero pues ojalá no tener que utilizarla, ¿cierto? Porque hay que aterrizar las expectativas, no se pueden ir congelar a los 35 años y quedarse a los 42 para venirlos a utilizar cuando de pronto se gastan esos ovocitos, se forman embriones, se transfieren y no hay un embarazo, porque es que finalmente estos óvulos se van a tener que utilizar mediante fertilización in vitro, y el in vitro desafortunadamente hoy no es una técnica infalible, que nos da alrededor de tasas de embarazo de un 35, 40%, entonces seguimos siendo casi que menos de una moneda al aire, entonces eso es muy importante. Las otras opciones que tenemos, y que nos abre la donación de semen, es la inseminación con semen de donante, la fertilización in vitro con semen de donante, el método ropa, que últimamente, pues después de varias influencers pues, que lo han utilizado, ya ha venido en un boom impresionante, antes no se utilizaba casi, que como dijo Juanita, es la recepción de ovocitos de la pareja. Entonces se nos abren un sinnúmero de opciones y de posibilidades, pero que también tenemos que cogerlas con pinzas y actuar desde la reproducción con mucha responsabilidad. Y por último, pues de esta intervención es muy importante, ustedes que ven pacientes todos los días,
siempre concientizar a sus pacientes con respecto a la disminución de la reserva ovárica con la edad. Porque como vimos en el estudio que expuso Juanita, solo el 45% de las mujeres conocen que su reserva ovárica, que su número de óvulos va disminuyendo con la edad y con el tiempo, y consigo su potencial reproductivo. Entonces, es muy importante que en sus consultas siempre asesoren y aconsejen muy bien a sus pacientes. Una prueba de reserva ovárica no le hace mal a nadie, para que el día de mañana no tengan que terminar en tratamientos de alta complejidad, cuando a veces simplemente con un buen asesoramiento se podrían, pues, como preservar o por lo menos alertar de muchas pérdidas que a veces en algunas mujeres son demasiado aceleradas comparado con otro tipo de mujeres. Muchas gracias y nuevamente muchas felicidades, Juanes. Gracias, profe, a ti por la compañía. La doctora Julieta, que nos acompañe con algún comentario. Hola, ¿cómo están? Bueno, es que estaba saliendo de otra clase en la que estaba escuchando por un ladito a la doctora Juanita con muchísimo orgullo, sobre todo por la capacidad que demostró en esta charla de articular el enfoque teórico de las bioéticas feministas con un saber técnico que pareciera muy distante, que pareciera muy planteado desde la posibilidad tecnológica y no desde las personas. Entonces yo de verdad la felicito por la forma en la que articuló estas dos cosas para dar conceptos claros y orientados a la necesidad de formación de sus compañeros y de sensibilización de sus colegas. Yo de verdad que en estos 2 últimos años, desde los seminarios de bioética, la he visto crecer un montón desde el discurso, con una cantidad de preguntas muy serias al respecto de su disciplina, ¿no? de la ginecología como profesión, y ver esta charla de verdad me parece sorprendente. No me la hubiese imaginado como charla cuando arrancamos los primeros seminarios de bioética. Entonces, de entrada, muchas felicitaciones y mucho orgullo por cómo aprovechó dos conocimientos que parecieran muy lejanos, como el de la doctora Susana Salazar y el mío, en una charla para dar cosas tan concretas y tan relevantes para el ejercicio de ustedes como profesionales. Yo tengo solo una pregunta por hacerle, porque no se puede perder la costumbre, aunque sea su última charla. Y es, si después de todo eso que revisaste, Juani, ¿tú crees que vamos en unos 7 o 10 años a estar hablando incluso de que se ha extendido ese periodo para vigilar a las mujeres que utilizan o se les da la categoría de alto riesgo obstétrico por edad, teniendo en cuenta que cada vez hay más mujeres que en ejercicio de autonomía reproductiva hacen su primer embarazo después de los 35 años y que a lo mejor era información que no teníamos y que la vamos a ver de manera distinta? ¿O crees que la biología va a pesar mucho más que nuestras intenciones tecnológicas y de deseo reproductivo? Hoy, profe, prende la cámara. No prende, sí. Bueno, para que no se pierda la costumbre. Bueno, no, pues yo creo que, pues si bien obviamente vamos a seguir viendo cada vez más maternidades en edades más avanzadas, pues como decía, pues definitivamente pues la biología todavía no se va a poner al día con eso, y pues va a depender mucho dependiendo de la paciente, ¿cierto? O sea, yo creo que la respuesta es depende si ese embarazo son con ovocitos propios, si ese embarazo es con ovocitos donados, ¿cierto? Como que precisamente todas estas técnicas nos abren la posibilidad de que no se pueda meter una paciente en una categoría, sino que se deba individualizar cada paciente. Logrado, Juanita, súper logrado. La súper responde, y la responde precisamente porque creo que el deber que tienen ustedes, con los que tienen el conocimiento técnico, es ponerle una balanza al deseo reproductivo. Y no podemos pretender desde el ejercicio de derechos terminar modificando conceptos de la biología que suponen incluso riesgos para la integridad genética, la diversidad genética, y ahí ustedes tienen una gran responsabilidad. A mí me alegra mucho escuchar esa respuesta tan natural y poco forzada, y es que de verdad el conocimiento técnico sigue teniendo un valor muy importante, y ahí es donde aparece la balanza y la proporcionalidad frente al ejercicio de la autonomía reproductiva y del deseo reproductivo. Nuevamente, muchas felicitaciones por tu presentación. Muchísimas gracias.
Profe, mil gracias a ti por La doctora acompañarme también. Adriana alzó primero la mano, después le daremos paso a la doctora Clara. Buenos días para todos. En primer lugar, pues felicitaciones a la doctora Juanita por su excelente presentación. Tema súper complejo porque no es ni de fertilidad ni de ética, son las dos en una sola, ¿cierto? Y abordar estos temas no son fáciles. Y en ese orden de ideas felicito a la doctora Julieta porque ha permitido que crezcan nuestros residentes, digamos, en este tipo de conocimiento y que puedan hablar de una manera muy tranquila y muy segura, ¿cierto? Sobre temas tan álgidos, ¿cierto? Entonces, felicitaciones, digamos, a todo el grupo como tal. Tenía una pregunta específicamente para la doctora Julieta y es la gestación subrogada como tal. En este tema específico que nos toca la doctora Juanita con el feminismo y un caso puntual, una mamá de 45 o 50 años que no quisiera ver en riesgo estar en embarazo por lo que implica de por sí el factor edad, ¿cómo lo ves como opción de respuesta a esta situación? Doctora Adri, precisamente pregunta compleja y difícil. Hoy en Colombia la respuesta es sí, incluso podríamos justificarlo bajo una reducción del riesgo para la mujer que quiere maternar. La conversación sobre la subrogación uterina en un escenario de admisión regulada como es el de Colombia siempre tiene señalamientos a favor y en contra. La postura feminista en Latinoamérica coincide con la del resto del mundo. Para grupos, sobre todo de segunda a tercera ola, esto es un asunto de mercantilización y de uso del cuerpo que no tiene ninguna justificación ética y que es incluso comparable con explotación y esclavitud. Por otra parte, tenemos un movimiento muy teórico, sobre todo argentino y colombiano, de frente a que es también un ejercicio de autonomía reproductiva, participar en permitir la maternidad de otra persona habiendo gestado, rompiendo la lógica de gestar es igual a maternar, cosa que construye la idea de maternidades de una manera distinta. Esa última aproximación fue la que incluimos en el proyecto de ley de subrogación uterina que lamentablemente vimos navegar y naufragar el año pasado, pero pues que sigue siendo el marco de referencia para la política de infertilidad en el país. Entonces, ¿cómo lo veo? Dependiendo, voy a responder como la doctora Juanita, del caso en particular, y creo que ahí la cosa más importante es la proporcionalidad sobre quién va a ser la subrogación y cómo ustedes como equipos de fertilidad validan qué mujeres acceden por autonomía reproductiva o por deseo reproductivo. Y hay una preocupación global para la bioética en ese sentido y es el uso de subrogantes para no poner en riesgo la estética corporal, que es un poco el que han apodado el discurso Kardashian. Entonces, ese es como una preocupación general y es la banalización del uso de la subrogación que nace con una idea altruista de permitir y validar otras maternidades que ya se va transfiriendo más a una cosa del goce del cuerpo y de la estética, para algunos incluso nombrado como medicina del deseo. Entonces, ahí se nos pone delicada la cosa. ¿Quién pone el límite hoy? Ante la ausencia de una reglamentación explícita, ustedes. Entonces, tienen una gran tarea ética y de proporcionalidad. Gracias, doctora Julieta. Y la otra pregunta es, la doctora Juanita nos habló de todas las opciones con relación a los métodos de inseminación, el ICSI o el in vitro, el método ROPA, todos estos, pero la pregunta para la doctora Julieta es, ¿qué hacemos con la embriodonación si no está permitida? Y también estamos hablando de feminismo en una mujer que también tiene, digamos, 48 años. ¿Cómo manejarlo? Pues en este momento habría que limitarse, doctora, a la transferencia de esos embriones en la práctica privada. El asunto de la donación y el mantenimiento de los embriones y de la idea de no eliminación o no desecharlos, casi que uno diría le permite al equipo tomar una decisión a favor del uso de ese tejido reproductivo. Nuevamente, es un terreno de nadie, porque cuando nosotros nos devolvemos
a lo que es la reglamentación de donación, el tejido reproductivo tiene las mismas características que los otros tejidos, no venta, no transporte transnacional, pero dentro del país nosotros en teoría podemos utilizarlo a la prudencia del equipo y a la decisión técnica. Eso supone nuevamente mayor compromiso con la calidad de la atención que se hace y a quién se define que se le da esa oportunidad de acceder al tejido reproductivo. Entiendo que en este momento no tenemos ningún límite específico de criopreservación de los embriones, entonces luego viene la pregunta de si sería proporcional destruirlos y no dar la oportunidad de donación, por ejemplo, si eso sería correcto éticamente ante la desproporción en el acceso que hay a este tipo de terapias. Entonces ahí nos devolvemos a lo que les decía la doctora Juanita, que la resolución 228 del 2020 fija unos principios que se vuelven rectores para tomar esas decisiones. Entonces, si uno tiene una duda, ir de vuelta a esos principios y decir, bueno, teniendo en cuenta esto, yo valido mi decisión por aquí. Muchas gracias, doctora Julieta. Doctora Clara, te escuchamos. Hola, ¿cómo están? Susi, bienvenida otra vez a bordo. Juanita, yo ya te había felicitado la semana pasada, vuelvo a hacerlo. Pero quiero hacerles un comentario más que una pregunta. Y ese comentario es relacionado siempre a que muchas veces, pues no quiero ofender a ninguno de los de reproducción asistida, pero muchas veces por el buscar el éxito en este proceso de reproducción, a las pacientes, sobre todo cuando pasan los límites que nosotros hemos considerado, entre comillas, seguros de edad para embarazarse, aparecen una cantidad de patologías que por mucho que hayamos comentado, no hemos profundizado, y estoy hablando de riesgos de preeclampsia, estoy hablando de riesgos de restricción del crecimiento intrauterino, estoy hablando de riesgos de diabetes gestacional en poblaciones que están más envejecidas y en poblaciones que tienen muchísimo más susceptibilidad, no solamente por ser su primera gestación, sino por el hecho de que la biología, tenemos un reloj biológico, y ese reloj biológico es, por mucho que hagamos y por mucho que pospongamos la cara y muchos aspectos físicos, no podemos controlar a esos otros aspectos. Entonces, yo siempre he hecho esa crítica que por tratar o por bregar a solucionar, por así decirlo, una necesidad, no hacemos énfasis. Yo no estoy diciendo que siempre se tenga que inclinar la balanza de eso, pero una mujer que está haciendo una donación, está haciendo una criopreservación, o una mujer que va a tener va a posponer su maternidad, tiene que tener muy claro que no es solamente que quede en embarazo o no, sino el resultado final, y que de todas maneras tener 45, 50, 55 años en el momento en que nazca un niño no va a ser lo mismo que una mujer más joven. Entonces, todo eso debería ser abordado, no en el momento en que ya está embarazada y se presenten las complicaciones, sino a futuro. Y de todas maneras, siempre se ha cuestionado esa calidad ovocitaria cuando se ha dejado tanto tiempo de preservación, y eso también deberíamos tenerlo supremamente presente. Hay cosas bioéticas muy complicadas, desde los procesos de reproducción asistida en torno al mejoramiento o al rejuvenecimiento ovocitario, empleando ese término para que todo el mundo me entienda, en el cuestionamiento, y hay investigadores que ya han sido sancionados por la comunidad internacional precisamente basados en esas cosas. Entonces yo creería que uno, así como dijo Susi, hay que ser muy cauto, muy cuidadoso y hilar muy despacio, como dice Juanita también, en el contexto de esto. Ese era el comentario que quería nomás hacer, porque no es solamente el éxito de quedó en embarazo y bebé en casa, no, es las posibilidades que puede tener que enfrentarse una mujer, sea sola o acompañada en todo este proceso. Estar solo en una maternidad no es fácil. Estar solo sin la compañía, yo no estoy hablando de género, pero sí estoy hablando de soledad, porque por no tener un apoyo, una comunidad de apoyo cercana,
es complicado y a veces se presentan este tipo de situaciones en la solicitud de gestaciones en consideraciones diferentes a las que siempre hemos tenido en torno a la familia. Juanita, felicitaciones. ¿Puedo responder al comentario de la doctora Clara? No, tengo la palabra yo, que soy la que está dirigiendo la... Bueno, qué está pena, bien. pero estoy acá dirigiendo la reunión y quisiera saber si los recientes, alguno tiene algún comentario, y si no, yo voy a cerrar aquí ya porque ya son las 8:10. ¿Alguno tiene algún comentario? No, entonces yo sí voy a comentar, ¿cierto? De que me parece muy bueno el abordaje que hizo Juanita, ¿cierto? El abordaje inicial acerca del feminismo, de dónde viene. Me gustó la parte final en donde contrasta, ¿cierto?, los resultados de esas poblaciones especiales que vamos a esperar dentro de estos, que acogen específicamente más a estas corrientes feministas. Me hubiera gustado, Juanita, escuchar, o sea, hablo desde de que cómo sería esa consejería para esas pacientes, qué abordaje nosotros como médicos pueden hacer sentir mejor a una mujer que es una valiente, ¿cierto?, que viene afrontando todos los inconvenientes sociales y que espera de nosotros. Y en cuanto a la edad, ¿cierto?, que lo he escuchado varias veces repetitivo en las últimas 3 charlas de infertilidad que hay. Entonces, una mujer que tiene un hijo de mayor edad no tiene ningún beneficio, posiblemente sí, no lo hemos visto, y yo creo que eso lo debemos de empezar a buscar nosotros como educadores médicos, en qué vamos a hacer nosotros para que esa mujer pueda tener un resultado exitoso, porque la COC, por ejemplo, ya sacó un boletín y habla más de que nosotros tenemos muchos prejuicios morales en cuanto a que esa mujer se embarace después, más que el riesgo biológico como tal. Entonces, eso nos cuestiona a nosotros como profesores, nos cuestiona a nosotros como médicos, y agradecerte, Juanita, por esta apuesta, pues, que hiciste. Bueno, muchas gracias. ¿Quién? Bueno, Susi, hágale pues. No, una intervención rápida. No, con respecto a lo que dijo la doctora Clara, tiene toda la razón. Yo a veces digo que de pronto los que hacen obstetricia nos deben odiar a los especialistas en reproducción, porque obviamente nosotros terminamos, las embarazamos y finalmente ustedes son los que tienen que hacer todo el acompañamiento y asumir muchas de las complicaciones que solo por la edad y la biología, como dice la doctora Julieta, pueden tener, riesgo de preeclampsia, restricción, aborto, bueno, tantas complicaciones que pueden tener. Sino que a veces también es muy complejo para nosotros decirle a una mujer, no sé, 40, 42, 45, no, usted nunca se ha embarazado y no se puede embarazar y no le podemos ayudar. Yo creo que más que eso es hacerlas conscientes de los riesgos que tienen. Y ahí se nos abre otra vez el sinnúmero de posibilidades que está trayendo el útero subrogado, que eso nos dará para una charla de muchas horas y se vuelve muy complejo, hay que hilar muy fino con ese tema. Pero posiblemente también para allá vamos en algunos años, creería yo, de pacientes con antecedentes complejos de gestaciones, de preeclampsias severas, se nos van a abrir un montón de puertas, pero sí, hay que hilar muy fino y tener mucha responsabilidad con estas pacientes, mucha responsabilidad con nosotros las llamamos las portadoras gestacionales, que son las que van a hacer el útero subrogado, porque realmente se nos vienen momentos de mucha complejidad y éticamente también, pues, como con muchas implicaciones. Muchas gracias a todos. Profe, muchas gracias. Sí. Muchas gracias a todos. Chao.